¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Bendito el nombre de nuestro Padre Celestial que nos permite este glorioso momento de compartir su palabra con todos y cada uno de ustedes por este medio. Hoy nos proponemos hablar un poco acerca de qué significa ser testigos de Jesús. Y es que hay muchos, ¿verdad?, que quieren hablar de Jesús, pero no son testigos de Jesús. Hay unos que son mal llamados testigos y son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de Jesús. Por lo tanto, ser testigos de Jesús implica fehacientemente, ¿verdad?, sin lugar a dudas, eh, hablar de Jesús. No cambiar el testimonio de Jesús por el nuestro, no alterar el testimonio de Jesús por cualquier otra cosa. Eso es ser testigos de Jesús. Un testigo es aquel que habla acerca de algo que vio y conoce de conocimiento propio y personal. En el caso bíblico, Jehová reveló a los profetas que hablaron de Jesús todo lo que habría de suceder con el Mesías. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver que la Biblia, el personaje central de la Biblia se llama Jesucristo. Porque Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Sin ese autor y consumador de nuestra fe, la escritura no tiene sentido. Jehová hubiese inspirado a los profetas a escribir y hubiesen escrito cantidad de cosas inspiradas en otras cosas, pero no tuviese el sentido salvífico que tiene la escritura. Cuando usted en angustia busca refugio, usted viene a la escritura, y la escritura lo primero que le dice es que Dios le habría en un determinado momento de redimir y que usted habría de pasar a mejor vida. Porque la angustia que ahora vivimos, o los pesares, o todo lo que se pueda llamar aflicciones de este tiempo, no se comparan con la gloria venidera que tiene preparada nuestro Redentor cuando aparezca en medio de las nubes del cielo. Por lo tanto, si los profetas hablaron de Jesús, es porque Jehová le inculcó, le transfirió, le ordenó ese mensaje. Y usted va al Antiguo Testamento y usted ve expresiones como las de Isaías, Ezequiel, Moisés. En todos los libros usted va a ver que Jesús aparece simbólicamente o expresada directamente. Y es gozoso porque muchas personas piensan que el Antiguo Testamento pasó a la historia. Pero no pasó a la historia del olvido, sino es un libro de historia donde nos narra la voluntad de Jehová y que entra en armonía con el Nuevo Testamento, donde se consuma la voluntad de Jehová por medio de el que habla el Antiguo Testamento, que se llama Jesucristo. Por eso es que es interesante comprender este aspecto, porque entonces nos da sentido de pertenencia, nos permite comprender cómo Dios en su infinita misericordia nos dice a nosotros ahora que seamos sus testigos. Dios revela el misterio de la encarnación y lo narra, pero entonces llega el momento en que lo tiene que convertir en realidad. Y por eso es que la Biblia dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a todos los que estábamos condenados por la ley. ¿Ves? Y entonces, ahí el cumplimiento del tiempo llegó. Ya convirtió lo que era sombra en realidad. Y esto me da un gozo inefable porque podemos comprender el amor de Dios. Podemos ver cómo Dios se manifestó. Podemos ver cómo Dios nos dio su amor, cómo Dios tuvo paciencia que llegara en la fecha, el día, el momento, para que ese cumplimiento de encarnación sucediera. Y entonces asimismo será
con la venida del Hijo del Hombre, cuando Él aparezca en medio de las nubes del cielo, se ha venido el cumplimiento del tiempo. El tiempo nuestro no, el de Jehová. Porque en el calendario de Jehová está la fecha bien marcada en que Él ha de venir a la tierra a recoger su iglesia. Por eso el ángel le dice a María. Entonces el ángel le dice a María en Lucas: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María le pregunta: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Le dice el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y esto es importante entenderlo, porque la gran mayoría de la gente tradicionalmente han entendido y creído que María es de naturaleza perfecta, cuando María es descendiente de Adán. Por lo tanto, para que lo que naciera en María fuera santo, tenía que darse esto que dice aquí, que el Espíritu Santo vino sobre María, el poder del Altísimo la cubre de la forma en que Dios sabe hacer las cosas, con su sombra, para que la herencia pecaminosa de María no traspasara al niño que ella llevaba en su vientre. Por eso es que se puede llamar santo el ser que nacerá y será llamado Hijo de Dios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque María era como tú y como yo, hija de Adán. Traemos la herencia de Adán, pero como ella halló gracia ante los ojos de nuestro Padre Celestial, Jehová la seleccionó para esta obra maravillosa de traer a su Hijo encarnado a la tierra. Y el Espíritu Santo, de la forma que saben hacer las cosas, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la cubrieron con su poder para que esa herencia pecaminosa no pasara a Jesús. Por lo tanto, Jesús era santo. Por lo tanto, Jesús era Hijo del Altísimo. Estando esto claro, podemos entender lo que dice entonces Zacarías, que dice: bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Pues ese poderoso Salvador no venía con armamentos, ni artes marciales, ni cosas por el estilo. Es poderoso porque era santo, porque venía a hacer la voluntad de su Padre, venía a redimir al hombre caído, venía a derramar su sangre santa y preciosa y perfecta por causa de nosotros los pecadores. Y en eso consiste el poder de Jesús, porque venía dotado con el poder de Dios para demostrar lo que Dios es capaz de hacer. Aleluya por ello, ¿verdad? Y por eso Zacarías dice que ahora puede descansar en paz, porque entendió que Dios habría de dotar la tierra con un Salvador poderoso. Y yo te invito a que reconozcas ese don que Dios nos ha dotado de un Salvador poderoso. Moisés habló de él. Todos los profetas hablaron de él. Ahora, no conforme a eso, el ángel le dice a María eso mismo, que él, lo que en ella iba a nacer, se iba a engendrar, iba a ser santo, y que de lo que ella iba a nacer sería llamado Hijo de Dios. Pues ya estamos viendo el camino que Dios ha preparado a través de los profetas, a través de la historia, convertido en realidad, venido el cumplimiento del tiempo. Y ese cumplimiento del tiempo se da cuando Jesucristo nace en ese pesebre humilde, sin ropa, desamparado prácticamente, porque era ajeno a todo lo que existía en ese momento, ¿verdad? Y entonces, con gozo, nosotros podemos decir ahora que Dios nos levantó un Salvador poderoso. Y entonces, ese Salvador poderoso comisionó a hombres para que hablaran de su historia, de sus logros, de la
encarnación manifestada en un cuerpo humano de Dios. Esto es gran, es glorioso y grandioso, porque dice: grande es el misterio de la piedad. Nadie puede entenderlo así a plain view, como decimos, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, dice Timoteo. Manifestado en el Espíritu. Entonces, cuando habla de estas cosas, lo que está diciendo es: Dios descendió del cielo. Dios estuvo entre nosotros. Dios colocó su tabernáculo entre medio nuestro. Y ese tabernáculo se llama Jesucristo, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. En Cristo habitaba la plenitud de la deidad, corporalmente. O sea, no estamos hablando de que Cristo era un profeta común, como dicen los mal llamados testigos, ¿verdad? Cristo es el Hijo de Dios. En Cristo la naturaleza divina de Dios estaba presente, porque es el Hijo del Altísimo. Y cuando usted niega a la divinidad, está negando al Hijo, y por ende está negando al Padre. Pues nosotros tenemos que entender claramente que grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne. Y Juan dice: nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nosotros lo tocamos, lo pudimos observar con nuestros propios ojos, que ese es el Hijo de Dios. Ese es el don de Dios dado a los hombres. Déjame buscarlo. Eso está en Primera de Juan. Y a mí me encanta, porque cuando Juan dice eso, lo dice con toda certeza de lo que el Espíritu le reveló. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Ve? Aquella palabra del Antiguo Testamento se convirtió en verbo, en carne. Aquel verbo se convirtió en carne, porque la vida fue manifestada. ¿Cómo fue manifestada? La encarnación. Y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Aleluya. Y se nos manifestó. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Manifestar la vida eterna en el mundo en tinieblas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted quiere una maravilla, una noticia más maravillosa que esta. Usted quiere una manifestación del amor de Dios más claro que esto. No la va a ver. Por el contrario, usted tiene que circunscribirse a lo que dice la Escritura. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Fíjense qué cosa más extraordinaria, dice Juan. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros, en este caso nosotros, tengamos comunión con ellos, con lo que está escrito en esta escritura. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Entonces, se levantan cantidad de predicadores que de lo que vienen a hablar es de su propio testimonio, de lo que supuestamente han hecho, Dios ha hecho en ellos, y comienzan a hablar de su historia, y comienzan a hablar de sus cambios, y comienzan a hablar de lo que ellos llaman su gloria. Por otro lado, el testimonio de Jesús es sustituido por eso. Entonces, cuando usted escucha, ¿qué es lo que usted está escuchando? Un hombre narrando su historia para llamar la atención hacia sus cambios. Estamos sustituyendo el testimonio del Hijo de Dios por los cambios relativos que hay en nosotros. Que no está mal que hayan cambios, porque ese es el propósito. Que vengamos a Jesús para que lo torcido no se salga de la senda, para que caminemos hacia la Canaán celestial, cojos,
tuertos, ciegos, mudos, podamos entender que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo, pero que el agradecimiento mío por nada del mundo sustituye el testimonio de aquel que se convirtió en carne para redimirme. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Eso está más que claro y se repite continuamente. Y nadie va al Padre sino por mí, es decir, por mis actos, por lo que yo hago, por mis logros. Entonces, cuando comisiona a la iglesia, le dice: id y predicad este evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El nacer, el vivir, el morir, el resucitar, el ascender, el interceder de Cristo Jesús como sumo sacerdote en los cielos. Los milagros que Jesús hizo, ¿por qué los hizo? La historia completa de Jesús es el testimonio de Jesús. Y Jesús comisiona a unos hombres. Dice el apóstol que escribió el libro de Hechos: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ustedes saben que Jesús fue bautizado por Juan. Y ustedes saben que el Padre engrandeció, reconoció y presentó al Hijo delante de los cielos y la tierra. Y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y dijo más: a él oíd. No dijo otra cosa, dijo: a él oíd. En el momento de la transfiguración sucedió lo mismo. Le dice en el versículo 5 del capítulo 17: mientras él aún hablaba, una nube lo cubrió, y he aquí una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Entonces, Juan hablaba de Jesús y decía: a mí conviene menguar y a él crecer. Juan nunca buscó la gloria para sí. Juan hablaba de Jesús. Juan pretendía a él menguar y a él crecer. Juan decía que él no era digno de desatar el calzado del que viene de camino, refiriéndose a Jesús. Nosotros no somos dignos ni de tan siquiera levantar la cabeza ante Jesús. Nosotros tenemos que estar a los pies de Jesús. Por lo tanto, el testimonio que Jesús nos dijo que predicáramos, no se trata de nosotros. Porque nuestro testimonio hoy es una cosa y mañana es otra. Pero el testimonio de Jesús es verdadero. Porque Él es verdadero. Y porque Él desciende del Padre, que es verdadero. Y si usted altera ese orden, usted está en peligro de condenación, porque usted ha alterado la Escritura. Por eso cuando hablamos de Jesús, como dice en el libro de Hechos, Pablo, somos testigos de cómo Dios ungió, o Lucas, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cuántos oprimidos por el diablo hay? Hay todos aquellos que se dejan oprimir, todos aquellos que pretenden alterar el orden de las cosas. Porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Lucas, el que escribió Hechos, somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra y Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos
escuchen bien, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, como me manda a mí, a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Ese es el testimonio de Jesús. Ese es el testimonio que la iglesia tiene que dar a conocer 24 horas al día, si fuese posible. De este dan testimonio todos los profetas, como dije al principio, que todos los que en él creyeren, fíjense lo que decían los profetas, que todo en el que en él creyere recibirán perdón de pecados en su nombre. Ahora Jesús comisiona a la iglesia y les dice, id y predicar este evangelio. Y parte de la iglesia lo que ha hecho es torcer el testimonio de Jesús. Ese testimonio que Lucas escribió claramente y que Pablo refiere claramente, y que Pedro atestigua claramente y que Juan atestigua claramente. La iglesia lo ha torcido y ha querido presentar el testimonio de los hombres por encima del testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es veraz. El testimonio de los hombres carece de autenticidad, carece de credibilidad, porque proviene del ser humano. El testimonio de Jesús es el testimonio verdadero que Dios ha colocado en él, porque Dios es verdadero. Y Dios da testimonio de él. Dios no da testimonio de nosotros. Dios da testimonio de su Hijo, porque su testimonio es verdadero. El testimonio de nosotros carece de autenticidad, de credibilidad, porque nosotros somos pecadores, punto. Por lo tanto, la iglesia no está llamada a torcer, a complicar, a engañar a la comunidad cristiana, dando un testimonio de cambios en el hombre, porque el hombre está obligado a cambiar una vez viene a Jesús. Jesús le dijo a la mujer que acusaron de adulterio, vete, porque yo no vine a condenarte y no te condeno, no lo hagas más. El hombre está obligado a cambiar, porque si yo te he perdonado, ¿cómo tú no vas a cambiar? Es causa y efecto. Por lo tanto, tú no puedes entonces coger ese testimonio, ese cambio, y convertirlo en un testimonio que es el que tú vas a anunciar, porque Dios nos ha dado vida y esa vida está en Cristo Jesús, y Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y la iglesia fue comisionada a predicar este glorioso evangelio que se trata de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso es que con el testimonio de Jesús, cuando Jesús ascendió al cielo y le dijo a los apóstoles, esta autoridad, la autoridad, cuando usted predique el evangelio, usted ata para vida eterna a todos los que reciben el perdón de los pecados. Pero los que no lo reciben, ¿qué es lo que hace automáticamente el testimonio de Jesús? Los condena. Por cuanto no han venido a la luz, permanecen en tinieblas, permanecen en condenación. Ese es claramente el efecto de lo que Jesús hizo. Yo predico a Jesús como pregonero del evangelio de Jesucristo. Predico a Jesucristo para que todo aquel que en él cree tenga la esperanza de que Jesucristo le ha de resucitar en el día postrero, porque sus pecados fueron perdonados. Pero si usted lo rechaza, automáticamente el mismo evangelio le condena, porque dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera, pero el que no viene, se queda fuera. O sea, ya ha sido condenado, como dice el libro de Juan, porque ha rechazado el perdón que Dios le ha regalado en Cristo Jesús. Bendito el nombre de nuestro Padre Celestial que nos revela esta gloriosa verdad. No neguemos al Santo de Dios anteponiendo, alterando el orden de las cosas. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es el espíritu del contenido de lo que Dios ha querido que el hombre entienda, que Dios le ha redimido, que Dios le ha dado vida y esa vida está en Cristo Jesús. Cuando cambiamos eso por nuestro testimonio, alteramos, manchamos, ensuciamos la sangre de Cristo, porque nosotros somos cisternas rotas en donde la justicia nuestra se sale, se va, se pierde, porque no tenemos capacidad de retenerla. Pero Jesús es la cisterna
provista por Dios, la cual tiene agua que salta para la vida eterna. Y yo te invito a que recibas esa gloriosa fuente de agua para que entonces seas revestido con la justicia de Cristo. Entre tanto, Él aparece en medio de las nubes y te viste verdaderamente como ha prometido hacerlo. Es importante, es necesario, como decía Jesús, que el testimonio de Jesús prevalezca. De lo contrario, pereceréis. Que Dios los guarde, que Dios los favorezca y que Dios permita que puedan entender que el testimonio de Jesús está por encima del testimonio nuestro. Que no hay forma de que usted pueda cambiarlo y sea recibido por parte del Señor. Porque el que da su testimonio, su propia gloria busca. Y yo busco la gloria de Jesús. Porque con la gloria de Jesús yo te puedo salvar a ti. Pero con la mía te puedo hacer hundir porque yo caigo. Lo que pasa es que yo me levanto y yo sigo y tú también y todos caen porque somos pecadores. Hasta con el pensamiento, hasta con el sueño. Pero Jesús no. Jesús es perfecto. Jesús es el santo de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Y para eso nos fue dado, para que hablásemos de sus virtudes. Por eso nos reveló su gloria, para que las anunciemos. Y nos sacó de las tinieblas y nos puso a anunciar el perdón de los pecados. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Oremos por los enfermos. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias por el perdón de los pecados. Te suplicamos una unción especial para todos y cada uno de los que están afligidos, que piden intervención tuya mediante la fe por salud, Señor. Sé con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre Celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entre tanto y hasta tanto, nos vemos el martes en Inspira 88.1 a las 9 de la noche. Restauración Familiar, glorioso programa. Que Dios les bendiga. Entre tanto, gozaos en el Señor siempre.